Mm, Buenas noches, estimados docentes. Soy Magali Cercado, estudiante de Contabilidad y Auditoría en la modalidad de distancia, preparando el hogar. Voy a hacer la exposición sobre el trabajo autónomo que tuvimos que realizar para esta semana, sobre la presentación didáctica, a lo cual le voy a compartir pantalla. A ver, aquí está. Ay, perdón. Ya. Bueno, eso es lo que es la cara, que la voy a acomodar. Eh, Aquí está lo que es ya el título, digamos, ya sobre lo que vamos a hablar en este tema, que es sobre la realidad social y la diversidad cultural del Ecuador. Como punto principal están los objetivos, son los objetivos de la tarea, exponer el contexto de la realidad social y de la diversidad cultural del país para abordar de lo que es el contexto nacional, lo que implica analizar las condiciones sociales, las condiciones económicas, políticas y culturales que afectan a la sociedad. Es decir, reconocer las desigualdades, la pluralidad de identidades, culturas, etcétera. Comprender esta realidad reitera la importancia de una sociedad para la población, para que se puedan construir políticas públicas que contribuyan a trabajar en una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Aquí está como de lo que es el guión técnico que se nos puede realizar. Bueno, el tema, la fuente principal, desde donde tomé la información, me la información para hacer la presentación sobre el que estaba en el libro base. Bueno, lo principal, el saludo, está la todo. Aquí está lo que fue la introducción. Ecuador es un país pequeño en territorio, pero sin embargo es muy diverso en su composición social, cultural y geográfica. Y esa diversidad de las grandes fortalezas, pero también dificultades para el mantenimiento de la unidad nacional y el desarrollo social del Ecuador. Aquí están las dos preguntitas que se nos pueden realizar. Aquí está lo que va, aquí en la parte de aquí está lo que va a ir los contenidos, un poquito está narrado de lo que, sobre lo que traté en el tema. Estructura social, la realidad social, también está presente la diversidad generacional, perdón, y de género con movimientos sociales por la igualdad social, el respeto hacia las mujeres, los jóvenes y las minorías sexuales. Y aquí están igual las dos preguntas sobre el tema, la presentación del contenido. Yo aquí, vamos a decir, aquí en la parte 2 hablé sobre la diversidad cultural y en la parte uno sobre la realidad social. Ya, aquí está la historia. Y que, bueno, nos habla de lo diverso que es el Ecuador y que, sin embargo, se puede decir que es reconocido por la diversidad, por su cultura, por las hermosas cuatro regiones que posee, la sierra, los Amazónicos, las Galápagos. Pero sin embargo, así como todo reconocido es equitativo, diverso, también ha pasado por una historia de discriminación y exclusión. Aunque Ecuador es conocido por su diversidad, también ha tenido contras. También su historia de discriminación y exclusión. Pero sin embargo ha sido superada. Sin embargo, fue superada mediante políticas de reconocimiento y sistemas de educación intercultural, dividido con el contenido diverso, y que las actividades del sistema de educación intercultural bilateral son muy generalizadas para todos. Sin embargo, Ecuador, a pesar de que estamos pasando actualmente hoy en día, pues se podrá decir que bajas tanto económicamente, así como en corrupción política. Sin embargo, Ecuador ha sabido sobrellevar el tema y no ha sabido salir adelante. Aquí ya se cierra lo que es aquí se debería ver lo que son las conclusiones. Aquí está el link de la presentación. Voy a pegarlo acá. Mm, Aquí está la diapositiva. Voy a poner en grande.
Ahí está el tema en general, la realidad social y la diversidad cultural en Ecuador. Bienvenida. La parte de acá tenemos lo que es la introducción. Ay, se me olvidó en inglés, perdón. Perdón, es que a ver, lo que es la introducción. Aquí nos habla que Ecuador es un país pequeño en territorio, pero muy diverso en su composición social, en su composición cultural y geográfica. Y esta diversidad es de las grandes fortalezas de Ecuador. Pero también, sin embargo, ha tenido dificultades para el mantenimiento de una unidad nacional y de lo que es el desarrollo social. Y como lo venía diciendo, a pesar de que ha tenido sus dificultades, ha sabido sobrellevar. Aquí están sobre las dos preguntitas. ¿Sabías que Ecuador es un mosaico de culturas y realidades sociales? ¿Cómo crees que esta diversidad influye en nuestra vida cotidiana y en la sociedad? Bueno, pues, aquí está lo que es el contenido sobre la realidad social. Y nos habla de, nos dice que Ecuador es un país con una gran heterogeneidad social y que es caracterizada por diferentes procesos económicos, culturales y regionales. Existen desigualdades sociales y económicas, como yo creo que como en la mayoría de países, pues por no decir en todos, que son profundas, con una concentración monopólica de la riqueza que grava el acceso a servicios básicos y a oportunidades. La pobreza y el subdesarrollo nacen en muchas regiones, pero particularmente en las rurales y en los pueblos indígenas y afroecuatorianos. La estructura social tiene una mayoría mestiza, pero también hay importantes colectividades indígenas y afrodescendientes que poseen identidades y luchas históricas por sus derechos. Estas son pues, unas imágenes a que le puse sobre por lo que todo se puede decir que es más reconocido, más diverso, que pues, son sus islas Galápagos y con lo que son algunos platos típicos, aquí está lo que es la diversidad cultural, o sea, en tipos de razas, de culturas, porque hay que reconocer que Ecuador tiene distintas culturas. Aunque se puede decir que en Ecuador diría que ya la gran mayoría son, no, hay entre mestizos, indígenas, afrodescendientes. Y aquí están las otras dos preguntas de la parte 2. ¿Cuáles son los retos que puede tener el Ecuador para construir una sociedad más justa e igualitaria? ¿Y por qué considerar y valorar la diversidad cultural para fortalecer una unidad nacional? Un poquito lo que vamos a razonar. Aquí está lo que es el contenido de la parte 2, hoy habla sobre la diversidad cultural. Ahí nos dice que Ecuador es un país pluricultural y plurinacional que incluye al menos varias nacionalidades indígenas, ecuatorianas y mestizas que forman parte de la historia y tradición cultural de Ecuador. La interculturalidad es fundamental para construir la convivencia entre estos mundos de las culturas plurales, desde la diversidad de los usos, sus costumbres, en sus formas de organización, bajo el respeto entre culturas, ya que este, cada uno tiene sus culturas, aunque son diferentes, a veces estamos en acuerdo, a veces en desacuerdo, puede que nos guste, puede que no nos guste, pero sin embargo hay que mantener el respeto por cada cultura. En la diversidad geográfica, motivado la existencia de identidades regionales fuertes en la sierra, en la costa, la Amazonía y Galápagos, así como sus costumbres, sus lenguas y las tradiciones narradas e historias por un lado. Bueno, y pues eso sería lo que yo realicé en lo que es la presentación didáctica que tenemos que realizar. eh, en esta parte. Bueno, ya acá están ya sobre unas imágenes que le quise agregar al final, un poquito de la variedad de culturas que existen en Ecuador, de su diversidad, mestizos, negros, afrodescendientes, pero sin embargo, todos pertenecemos a un país, todos somos iguales. Y bueno, licenciada, eso sería todo. Las conclusiones. Y sería como punto final, con conclusión, la realidad social y la diversidad cultural del Ecuador son elementos inseparables para comprender su identidad nacional. Comprender esta diversidad y trabajar por la inclusión es fundamental en una construcción de un país más justo, más equitativo, más unido con y en el futuro. Gracias por acompañarme en este recorrido por la riqueza y la complejidad del Ecuador.
Y bueno, ya eso sería todo lo que es la presentación didáctica que tenemos que elaborar. Bueno, acá hay- la conclusión del trabajo que nos dio a entender que Ecuador es una realidad social que es compleja y a la vez diversa, con profundas desigualdades tanto sociales, equitativas y económicas que marcan sobre todo a los pueblos indígenas y a los ecuatorianos. Se puede decir que a veces sufren más discriminación, más exclusión, solo por ser indígenas o por ser personas de color, ¿no? Y bueno, y las zonas rurales. Por eso en Ecuador son necesarias políticas públicas inclusivas que favorezcan la equidad y el acceso a necesidades básicas para todos y para todas. La diversidad cultural es una de las características más representativas de Ecuador, ya que existe una pluriculturalidad o la existencia de múltiples pueblos a través de múltiples lenguas, sus tradiciones, formas de vestimenta, que hay que reconocer y valorarla como un hecho que contribuye a la fortaleza de la identidad nacional y al desarrollo de un mecanismo de convivencia pacífica y respetuosa. La interculturalidad es una vía para la consecución de la superación de la exclusión histórica y la construcción de una sociedad más justa que dé voz y espacio a todas las expresiones culturales. Esto implica, en cambio, no solo en las normas legales, sino también en el ámbito educativo y social a favor del respeto y la igualdad. Y bueno, ya como punto final, en resumen, conocer esta realidad social y esta diversidad cultural nos permite organizar estrategias que pueden ser sostenibles para el desarrollo y la cohesión social en Ecuador, asegurando que lo que hace el progreso pueda beneficiar a todos los sectores de la población y preservar los patrimonios culturales del país. Bueno, licenciada, yo no sé de todo, y en la parte de aquí están lo que son lo que son las bibliografías. Bueno, por favor. Y bueno, mi licenciada, espero tenga una buena noche y nos tenga una noche. Eso sería todo. Bueno, licenciada, muchas gracias.